Digo, cabe mencionar esta casa, pues como ya comentábamos, es una casa así de James Bond, aparece en la película Los Diamantes son Eternos. No, y es que es completamente una casa de fiestas. Si podemos ver tanto los exteriores como interiores, vemos que es una escala monumental realmente. Sí hablamos de una casa bastante grande. Y vamos a hablar de una casa bastante icónica de un arquitecto bastante famoso también. Bastante icónico. Podcast. Hola, bienvenidos a Cover Studio Podcast una vez más. Estoy aquí con Andrés a mi izquierda, a su lado derecho en la pantalla. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, frescos, ya listos para un martes más de podcast. Sí, yo me acabo de bañar hace de que 20 minutos. Media hora. Sí, güey, media hora y me vine corriendo Sí. para acá. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Un martes. Bueno, ahorita no es martes, es sábado. Es sábado y ya tenía, vaya que detrás de cámaras, ya tenía un ratito que no grabamos, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya teníamos un rato. Sí, Bueno, ya. tú grabaste unos recientes Pero con no, invitades, pero no es lo pero mismo. no habíamos grabado juntos. Sí. Ya teníamos que como un mes, más o menos. Sí, ya un Sí, mesecito. Mario nos odia Sí. por eso. Obviamente, aquí hay presión. Aquí hay presión, sí. De pronto me llegan los mensajes de Mario y yo digo, sí, es que ahora con mi nueva dinámica es más complicado. Digo, ahora ya no es lo mismo como de que sea en horario laboral. Para mí ya esto no es horario laboral, ¿sabes? Mario, así como Bob Esponja, ¿terminaste los deberes? Sí, no. Oh, wow, mira, ¿eso es un águila? Es correcto, sí. Aquí tenemos una especie... No es cierto. No sabemos qué espécimen de águila es, pero vaya que hay fauna muy bonita. Wow, está impresionante, está enorme. Cañón. Si hubiera sido el mes antepasado, hubiera sido muy patriótico de su parte. Pero Así es, se no. tardó. Llegó tarde, ni modo. Bueno, qué bonita, qué bárbaro. Me encantaría que la pudieran ver. ¿Y qué tal, Alejandro? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bastante movida. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Por lo regular, a veces nos toca trabajar los sábados, pero hoy no. Entonces estuvo muy cool y aproveché para despertarme tarde. El despertarme tarde para mí son las 6:30 de la mañana y ya Tarde, a esa hora súper ya tarde. estoy así de que con el ojo pelón, dicen. El ojo pelón. Para mí despertarme tarde es, ya sabes, como 1 de la tarde. 20 minutos antes de entrar al trabajar. O Sí, sea, tú te pasas, un te poquito. pasas. Es que soy flojo, a veces. Sí, a veces, Muy bien. por no decir siempre. No te creas. Pero bueno, el día de hoy les tenemos un tema súper interesante que esperemos les agrade. No sé si me puedas platicar un poquito al respecto. Sí, vamos a hablar de una casa bastante icónica de un arquitecto bastante famoso también. Bastante icónico Ya les habíamos también, hablado así también es. en otros episodios de algunos proyectos de este arquitecto, que es John Lautner, y de la casa de la que vamos a estar hablando hoy es la Elrod House. Así Sí. es. Digo, recordarán en los videos anteriores llegamos a hablar de la Schaefer Residence. En esta ocasión hablamos de una casa muy diferente. Sí, totalmente. Así es. Digo, conserva creo que mucho la esencia de este arquitecto, pero no. ¿De qué año es la Schaefer House? La Schaefer House, me parece que fue un proyecto posterior a este. Ah, ok. Hablamos de un John Lerner que ya estaba un poco más madurado, por así Más decirlo. curado. Más curado. Bueno, como podrán recordar, John Lautner estudió con Frank Lloyd Wright, entonces Así como es. que trae todo este vibe de lo Toda esta natural, toda esta escuela de lo... Particularmente creo que John Lautner es mucho más brutalista que Frank Lloyd Wright, pero igual conservan como este tipo de volumetrías como muy puras. Así Y eso es. es lo que me gusta de la arquitectura. Volumetrías, cantilevers, vaya, ciertos elementos que lo hacen muy característico también. De hecho, esta residencia ubicada en Palm Springs, hablamos de una casa pues que deja notar muchísimo concreto, En Palm aparente. Springs es muy chistoso porque en el mundo gay, en el mundo Ok, de las chicas, pero en el mundo gay, se dice que los viejitos gays se van a vivir a Palm Springs. Entonces que Palm Springs está lleno de viejitos gays, así como retirados. Pues mira, muy interesante porque justamente Arthur Elrod, que es el dueño de esta casa, digo... Era. No, digo, la verdad es que no lo sé, pero te iba a decir que de gustos sí muy, muy extravagantes. De hecho, él siendo un diseñador, y bueno, decoró todo el diseño interior de la casa bastante bien. Digo, está curado
de una forma bastante interesante. Que digo, si podemos ver algún par de fotos de esta casa, pues podemos ver que hay varias, por ejemplo, sillas de diseñadores, de Pierre Paulin, ¿quién más? De Gaetano Pesce también. Y son diseños pues bastante atemporales, muy, muy, muy interesantes, muy bonitos, que le dan la identidad de esta casa de supervillano de James Bond, ¿no? A mí particularmente no me gusta el interiorismo que tiene esa casa. En Ok, cuestión de cuéntanos. mobiliario. Cuéntanos, Alejandro, ¿por qué no te gusta? No. O sea, me gustan las sillas y me gustan las piezas, pero una pieza. No todas las piezas. Ok, ¿cuál te llamó la atención? Sí, de hecho, igual me da estas vibras el dueño de la casa, Arthur Elrod. ¿Vibras gays? Sí, bastante. Digo, desconozco. Fíjate, desconozco si estaba casado o no, pero ahora que lo mencionas, podría ser porque ya ves que tenía esta personalidad como muy extrovertida y de que le encantaba, era muy social. Sí, muy atrevido, creo yo. Sí, entonces creo que cuando llevó a la vida este proyecto fue pensando en eso, justo en tener un espacio donde pudiera él tener su vida social y su espacio de personal en uno solo. Entonces, Claro. esta casa la usaba para fiestas. No, y es que es completamente una casa de fiestas. Si podemos ver tanto los exteriores como interiores, vemos que es una escala monumental realmente. Sí hablamos de una casa bastante grande. Bueno, esta casa se terminó en el año 68-69. Como paréntesis, no sé si saben que John Lautner tiene igual una casa acá en México, en Acapulco, es la Así Casa es. Arango, y esta casa igual como que es sobre la misma línea del tiempo, unos 4 o 5 años después. Así es, una casa Con una ya en los forma 70s, muy linda. totalmente distinta. O sea, siento que John Lautner iba evolucionando muy rápidamente en cuestión de su arquitectura, formalmente hablando. Además de que, digo, tuvo la oportunidad de hacer bastantes proyectos en ese intervalo de tiempo. Entonces, ciertamente lo fueron curando, le fueron dando una línea. Sí, de hecho, otro paréntesis, ahí en donde está ubicada esta casa que les estábamos hablando, a menos de como una milla existe otra casa que también hizo él, que es la de Bob Hope se llama creo que era un actor, desconozco muy bien de él, Muy bien. ubico la casa, pero a él no lo ubico bastante. Y sí creo que era un actor que nació en Inglaterra, pero toda su vida vivió en Estados Unidos. Y este sector de Palm Springs es conocido porque vivía mucha gente famosa en ese entonces. Así es. Muchos actores de cine, muchas casas muy icónicas. Entonces estaba esta casa, la del Bob, que tiene, les voy a dejar unas fotos por aquí seguro, tiene como un techo, es como toda una parábola con un hoyo arriba, entonces la ves tú por fuera y dices tú, eso ni de pedo es una casa, parece más bien como Claro. un pabellón cultural y está muy, muy, muy cool. Y a partir de esa casa fue de que surge la otra, de la que les estamos hablando. Entonces, como para ubicarlos un poquito en la línea del tiempo y un poquito en formalidad hablando del arquitecto, ¿no? Así es. Y digo, esta es una casa que en cierto modo está como dividida en este módulo sector público y módulo sector privado, ¿no? Entonces, creo que también este proyecto deja mucho de qué hablar con respecto a cuánto espacio destinaron al propietario, vaya, y cuánto espacio a los invitados. Como decías hace unos momentos, esta es una casa de fiesta, ¿no? Sí, particularmente siento que esta casa, como dices que es para fiestas, está muy enfocada en el área pública, en el área social y deja un espacio, a mi parecer, un tanto castigado para las demás áreas que son las privadas, como las habitaciones, ¿no? Que está bien resuelto. Sí, Debo claro. decir que no es mi proyecto favorito de John Lautner. de John Lautner. Ajá, a mí me gustan mucho las cosas rectas. O sea, no estoy peleado con las cosas curvas, No, para ni nada, mucho pero menos. sí, yo sé que es un approach un poco distinto, ¿no? Y que además, pues bueno, aunque no podemos decir que tenga espacios muertos o algo por el estilo, sin duda es algo que quizás se diseñó de afuera para adentro, ¿no? Ajá, justo. Y fíjate que por dentro tiene estos
ángulos como medio muertos en cuestión de es a lo que me refiero. que los llevas y pues pones mobiliario en ellos, ¿no? Como la cocina que es curva de un lado, Ujú. pero pues al dentro tiene un muro divisorio recto. Sí, ¿cómo lo resuelves? Entonces, ese tipo de modulaciones a mí particularmente como arquitecto no me encantan. Entonces, yo sí soy más como de modulaciones más marcadas, más ortogonales. Y si hay que jugar con curvas, no estoy peleado, pero incluso ni con muros curvos, pero sí siento que tienes que tener como un muy buen ojo para Para poder seleccionar eso. aterrizarlo, Ujú. para poder aterrizarlo y que funcione bien. Digo, esto funciona bien, ¿no? Me gusta, o sea, es una planta linda, pero no mi favorita. Digo, cabe mencionar, esta casa, pues, como ya comentamos, es una casa así de James Bond. Aparece en la película Los Diamantes Son Eternos. No sé nada de James Bond. Bueno, era lo que te decía, ¿no? Que lo vas a tú a mencionar. Lo único que sé es del James Bond como más reciente. Daniel Craig. Ajá. Y bueno, uno anterior que no me acuerdo cómo era Pierce Brosnan. el inglés. Sí. Ah, sí. A ese lo ubico. Bueno, o sea, James Bond tiene que ser Ajá. un caballero inglés, ¿no? Claro, entonces creo que... Pero lo que sí sé es como toda la esencia que tiene este personaje, entonces Ok. creo que esta casa particularmente... Coincide con eso. Coincide totalmente con el feeling de la película. Desconozco si era la casa de él. No, para nada. El James Bond en turno, en ese entonces, era Sean Connery, que es ¿Fue el James primero? Bond de los James Bonds. Ajá. Así es el James Bond, válgame la redundancia, más James Bond. Que puede Y haber. No que- puede ser más James Bond porque no se puede. Porque no se puede. Y vaya que, digo, este caballero, pues sí, dentro de todo el rodaje de la película, pues él se sentía muy cómodo, evidentemente visitando la casa. Digo, no solamente por cómo se veía, sino que también, digo, está todos los interiores muy cómodos también. Y de verdad que es una casa que está dotada de esta esencia de cinematografía, ¿no? O sea, realmente puedes tomar una foto en cualquiera de los interiores o exteriores de la casa y es algo que llama la atención, ¿no? Sí, es lindo. De hecho, la usaron para esta película que dices que sí estuve viendo la escena de, por ejemplo, donde está en la alberca y luego creo que lo atacan o dos chicas como súper, así Sí. como súper escultóricamente atacándolo. Y yo de, Obviamente. ay, Dios mío. Thumper y todo, A mí ¿no? particularmente ese tipo de películas no me gustan. Mira, es una película que sí, evidentemente refleja su era, su época y las opiniones sociales que existían en ese momento. Y justo esta casa que era la del villano. Pues, era la casa del era la villano. casa del villano. Sí, tiene que ser Tiene que ser espectacular. una casa de un millonario excéntrico, ¿no? Y es algo que, curiosamente, ahorita hablaremos más del tema, pero es algo que se vuelve tendencia en las películas también de James Bond, y no solo de James Bond, en general de estas películas de supervillano de película, tiene que ser una casa de un millonario, una casa grande de diseñador, ¿no? Fíjate que de un tiempo para acá me fijo mucho más en las casas de las películas. O sea, ¿qué te gusta de unos 5 años atrás? Ya terminada la carrera, como que antes me pasaba muy... como muy de lado y ahora sí como que tengo un ojo más crítico para fijarme como de, oye, eso me gusta, ¿existe? Porque ya ves Ujú. que de pronto nos topamos con películas Con donde películas donde tenemos no existe. casas muy padres, pero son puros sets, ¿no? Como la de Parasite, que la casa no existe y es un set espectacular. Y como decías, esta casa no solo la han usado para hacer películas, también la han usado para campañas publicitarias. Por ahí tienen una muy famosa de Playboy, Así es. donde están grabando en la sala. También ha salido en varias portadas en cuestiones editoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, para grandes marcas, llevan a sus modelos y ahí los fotografían para las fotos. para las fotos y las portadas de las revistas. De hecho, curiosamente, años después, hace rato mencionábamos este otro actor de James Bond, Pierce Brosnan, que fue el anterior James Bond del actual, Ok. o del último que tuvimos. El inglés. El inglés, exacto. Y justamente hizo una campaña publicitaria dentro de la casa, ¿no? De la Elrod House, con el mobiliario que usaron en la película original. Entonces, Pues teóricamente, digo, no sé en la película, la verdad es que yo creo que lo quitaron. Pero actualmente la casa conserva en su mayoría todo el mobiliario que Así es. Arthur diseñó. Digo, no sé si lo diseñó, creo que nada más lo compró porque él lo compró. Ajá. Sí, lo compró él. O sea, no sé si habrá diseñado algo por ahí, que seguramente sí, pero todo el mobiliario hasta hace como unos 10 años, porque estuve viendo videos de 2000, de que 11, 2012, Ya más 2013. recientes.
Pues no, ya hace 10 años. Pero o sea. más recientes que... Pero los más recientes aquel que entonces. hay, sí, seguía conservando el mobiliario original e incluso había días en los que la casa abría al público. Ahorita desconozco si todavía se puede, porque la localidad donde está, que es Southridge, es una comunidad que está cerrada, entonces no es de fácil, o sea, pues no tienes acceso más bien. Claro. De hecho, sí, hay muchas fotos así de que icónicas con Sean Connery, con el actor original, que sale ahí en su silla Up 2000 y bien, vamos, él bien creído, bien contento de grabar la película. Y es verdad que la casa habla por sí sola, ¿no? Ah, sí, a mí me encanta esto. Mira, fíjate. Me gusta mucho Tadao Ando y Tadao Ando también es como de formas muy puras y como de círculos muy marcados y circunferencias muy honestas. Así es. Y digo, esta obviamente... parte, Ujú. esta parte de la circunferencia del área social que está arriba del living, que es pues no es un, bueno, tiene ciertos domos, pero es esta volumetría circular que si Ujú. lo ves en planta tiene como unos beams de concreto Así es, y, para el soporte, y ¿no? algo que tiene que me gusta mucho y que soy fanático en la arquitectura son los domos o tragaluces. Entonces, esta modulación y este ritmo de domos que tiene, que son triangulares, que es para captar luz natural y que se sintiera un poquito más agregado el espacio, eso me gusta. Además de que cabe mencionar, esta casa tiene una vista espectacular. O sea, realmente es una casa que, igual, montada sobre el cerro prácticamente, pues sí ves que tiene una esencia muy icónica. Digo, la gente la puede ver de lejos y dices, ¿quién vivirá ahí? ¿No? Sí, estaba muy chistoso porque ahora que estuve haciendo mi research, Ajá. que estuve viendo también la del Bob, del que te digo, el otro actor Sí, que está claro. en la misma localidad. Si la ves en planta, parece un platillo volador. Entonces él hizo como una frase como, creo que fue el dueño de la casa, como de, bueno, si la ven desde arriba ya saben a dónde llegar, ¿sabes? O sea, como de, si hay algo ahí arriba y lo ve, es ahí como de, aquí van a llegar por primera vez. Entonces, Así es. ese es el tipo de cosas que conserva un poquito John Lautner en su arquitectura, al Ujú. menos en estos dos proyectos que son similares, ¿no? Sí, curiosamente, el área social es dentro de esta circunferencia y, bueno, realmente está muy grande. Es un área que perfectamente permitió el rodaje de la película, de una buena parte de las escenas dentro de la casa, todo esto en el área de invitados, también por las acrobacias y toda la maroma y teatro que hicieron en una escena de pelea, ¿no? Sí, pues la que te digo de las chicas está en la alberca, Sí, así hacer de marometas que también y sí, yo dices, de wow. órale, wow, esto está peor que Pokémon, sabes que giraban y así, Así es. no, está buena la escena. Y bueno, nada más como para traeros un contexto más acertado, son aproximadamente 9,000 pies cúbicos de Cúbicos. construcción, tiene 5 habitaciones, 5 baños y medio. Y el área social, que es la sala, es totalmente circular, que es donde está el elemento este que les hablo con los domos. Y tiene 60 pies de circunferencia. Entonces es un espacio bastante amplio dentro de la casa. Obviamente tiene sus recámaras, sus áreas de servicio, su cochera. También tiene un infinity pool, que es a las vistas que mencionabas, que son las principales del área, ¿no? Proyecto. Ujú. De hecho, digo, a mí, curiosamente, una de las partes que me agradan mucho de este proyecto es la parte de la habitación principal. Creo que es un espacio, bueno, es habitación principal y además es el estudio. Entonces, digo, sí, es un espacio, pues, privado, pero privado compartido y que creo que me agrada no solamente la distribución, sino de que se ve que está como un poco diseñado hacia el gusto de alguien, ¿no? O sea, realmente no es un espacio que se repite en muchos proyectos. He intentado relacionarlo con otros y digo, vaya, o sea, sí se ve que quizás este espacio sí fue diseñado y trazado, ¿no? En plano, en planta, como, pues, a modo de cumplir ciertas funciones como de, ok, me voy a vestir, necesito un espacio lo suficientemente grande para mi vestidor y mi ropa. Ok, voy a trabajar, necesito una oficina que tenga ciertas características y digo, yo creo que y además de que si lo comparas con las habitaciones de visitas y el resto de la casa, pues sí es un buen porcentaje de la casa. Fíjate que por ahí vi unas fotos y un layout que me pareció un tanto curioso. Hay una habitación
y justo atrás, con un muro divisorio, está el gimnasio. O sea, como de que si estás en tu habitación y luego te pasas, desconozco si es la máster, pero por aquí les vamos a dejar unas fotos. Unas fotos para que vean el espacio. Y eso no me gustó. O sea, como por qué querría estar en mi habitación y atrás tener el gimnasio, o de que alguien esté usando el gimnasio y que yo esté en mi habitación, ¿sabes? Eso como que no me encantó la idea, por eso te digo que no es de mis proyectos favoritos. Creo que formalmente está bien resuelto. En planta tengo mis comentarios dudas. Creo que hablando de funcionalidad, quizá no es una de las respuestas o soluciones más prácticas, eso es verdad. Pero me agrada que, en cierto modo, sí se ve que es una casa que estuvo diseñada y concebida desde un inicio para un cierto estilo de vida, ¿no? Entonces, claro, sí creo que es esta casa como de soltero, ¿sabes? Es una casa de soltero completamente, ¿no? Hola, Me hace Sansa, sentido. saluda. Aquí anda Sansa saludándome. Como siempre, muy amorosa, muy social. Ay, sí, ella y yo nos amamos. Tenemos un vínculo bastante fuerte. O sea, de que yo creo que tengo un vínculo más fuerte con Sansa que con Drogon, ¿sabes? No, fíjate. O sea, y con Drogon es bastante fuerte, pero con Sansa es diferente. Es especial. Es especial. Y bueno, ajá. avanzando un poco del tema de esta casa de John Lautner, también es verdad que hay muchos proyectos, ¿no? En películas de espías, en películas de James Bond, que también reflejan, digo, no sé si me puedes apoyar con estas características que habías dicho de qué te transmite James Bond, ¿no? Pues me transmite esta como... Para mí es elegancia. Elegancia. O sea, es lo primero que me transmite. Es como es un hombre o una idea que tengo de la idea de James Bond como muy elegante, muy propio, muy fino, como muy neat y como muy acertado en todo lo que hace, ¿sabes? Entonces, si lo veo a él así como persona, creo que el espacio donde vive o los espacios que van a salir en los que se mueve, las películas o en los que se mueve tienen que ser de la misma calidad, ¿no? O sea, tienen que reflejar eso. Y creo que sí. O sea, te digo, aún así no soy fan, nunca he visto... ¿Sabes cuál sí vi? La última creo que fue con Daniel Craig, que también es espectacular. No Time to Die. Sí, esa, creo que la vi en el cine, pero pues, sin ver ninguna otra más, entonces como que, pues... Un poco de contexto. Ahí sí me enfoqué así como de que, ay, qué padre esta locación, ¿no? Ay, qué padre este lugar, ¿no? Pero ya de ahí en fuera, pues es lo único que te puedo decir de James Bond. Digo, curiosamente, esta última saga de películas con Daniel Craig, en cierto modo son bueno, mucha gente las considera una celebración como tal del ícono de James Bond, ¿no? ¿A qué me refiero? A que sí, evidentemente toma estas partes del mitos, ¿no? O de la cultura de James Bond, de distintas películas que salieron a lo largo de los años, desde los tiempos de la primera película Doctor No hasta la época moderna. Y creo que curiosamente lo resuelven bien en cuestiones de modernizar a James Bond. Creo que sin duda la cultura de hoy en día es una cultura muy distinta a los tiempos en los que fue concebido James Bond. Eso es verdad. Y qué bonito que se pueda modernizar sin renunciar a la idea de lo que es o lo que debe de ser, o sea, James porque Bond. Creo que también Batman como que no es mi favorito, pero también me da ese vibe, ¿sabes? Como elegante. Bruce Wayne, como el muy millonario. Pero ya ahí él es como más tech, ¿sabes? O sea, como que tiene mucha tecnología y que puede tener así como todo lo mejor tecnológicamente hablando. Y James Bond siento que es así como de, mí denme un arma tal, ¿sabes? Y esa arma tal va a ser la mejor arma y más austera. Y su vehículo tiene que ser, ¿sabes? Algo tipo Rolls Royce. Sí, exacto. Algo como más clásico, ¿sabes? Exacto. Entonces como que siento que conservan peculiaridades en cuanto a... como esencia, pero pues cada uno en su nicho. Hasta el soundtrack de las películas de James Bond es increíble, o sea, me gustan muchísimo dos canciones que es una de Adele, increíble, la vi cantándola en vivo, increíble, y una de Sam Smith también que es buenísimo, ¿no? Entonces como que hasta en eso se fijan. Sí, no, o sea, siempre han sido artistas muy reconocidos, o sea, no es como que Shakira vaya a cantar el soundtrack de James Bond, ¿sabes? O sea, no hay manera. Y bueno, el último creo que se lo dieron a Billie, ¿no? A Billie Eilish. Sí, o sea, creo que lo hace muy, muy bien. Particularmente no fue mi favorito. No fue mi favorita, porque además digo, no sé, también venimos de tiempos donde grupos tan reconocidos como
Garbage, en su momento con también este cantante Paul McCartney cuando hace la Live and Let Die. O sea, son soundtracks, son canciones muy padres que tienen que tener una explosión, por así decirlo. Ajá, exacto. Y que creo que no tiene esta última, ¿no? Y muchas cuerdas y a mí me encanta. Podría hablarte mejor del soundtrack de James Bond que de la película en sí. Así es. Bueno, esto fue como la primera fase arquitectónicamente hablando, volumetría, un poquito de dónde salió, cómo llegó ahí el arquitecto, las casas como que están contiguas o que tienen como una línea del tiempo parecida, ¿no? Y de ahí nos brincamos un poquito a los interiores que ya como bien dijo Andrés, el Arturo. Sí, Arthur Elrod era una persona que tenía muy buenos gustos, debo mencionar. Parte de este mobiliario de Gaetano Pesce, de Pierre Pot, o sea, son sillones, son comedores, todo muy, muy diferente por una parte, porque creo que no hace tanta coherencia como tal, funcionando como parte de un todo, pero todos son elementos que llaman la atención. Sí, son sillas bastante icónicas. Casi todas las piezas son bastante icónicas. Particularmente te comentaba que a mí No te encanta. no me encantaba que fueran todas iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, las del comedor son unas sillas muy bonitas, pero todas son iguales. O sea, siento que ahorita yo, siendo arquitecto, usaría una pieza de esas que todavía las puedes encontrar en una silla de acento, en un estudio. O sea, no haría como todas las piezas iguales. Digo, ya es una época distinta de diseño, ¿no? De diseño de interiores. Antes los 60s, creo que eran como más rebuscados. Y creo que ahorita el diseño de interior está en una época donde todo es tan soft, tan plain, tan monocromático, que usar estas sillas ya hoy en día muchos arquitectos o muchos interioristas como que les da miedo, siento. A mí no. Particularmente a mí me encanta todo lo que tenga color, formas, bla, bla, bla. Claro. Pero sí yo me fijo más en particularidades como de cómo se ve en el ensamble general, cómo se ve con los demás muebles conviviendo juntos, si hablan entre ellos o no, o si es lo que les decía, un acento y quiero que esa esquina me diga algo y que esa esquina me dé una sensación cuando la vea. Que es súper importante esta parte dentro del curado de piezas. Es importante siempre seleccionar algún elemento que, como tú dices, ¿no? Tenga este enfoque o resalte en cierta forma. Y creo bien que, como comentas, en relación a la casa, quizá no lo veo ahí, ¿sabes? Sí, por ejemplo, Luis, que fue el que diseñó este espacio, bueno, lo diseñamos como en conjunto todos en la oficina, pero al final del día Luis decidió todo. Luis no era tan soft y plain como se ve este espacio en general, ¿no? O sea, ahorita en donde estamos grabando. Luis a veces puede llegar a ser como más punch con las texturas, con los colores. Y digo, es como una evolución, ¿no? Entonces los arquitectos van evolucionando, los interioristas van evolucionando. A veces tienen unos gustos, a veces tienen otros. Entonces, particularmente ahorita es lo único que he visto de Artwork. No sé cómo sea su demás diseño de interiores. Que de hecho, creo que la casa esta, la de Bob, la iba a hacer los interiores él, pero por ahí algo pasó, un accidente, alguien murió, creo que fue él que murió, no sé muy bien, y como que quedó ya ahí en inconcluso el proyecto y se continuó con alguien más. Entonces me voy a dar la tarea de investigar qué otros interiores tiene para ver si me gustan o no. Particularmente estos me gustan, pero no me encantan. Sí, entiendo completamente, ¿no? Hay algo que se nos pasó mencionar en cuestión de arquitectura y que es importante en el interiorismo y en la volumetría, es de que este término de free architecture, ¿no? Que usaba John Lautner y que lo usaba también Frank Lloyd Wright, ¿no? Por ejemplo, en la Casa de la Cascada entras y tienes esta roca en medio de la sala, enseguida de la chimenea. Entonces, en esta casa particularmente también en el interior tienes muchos pasillos por donde está la roca. La roca y la topografía natural del terreno se conservó al 100% y la casa se adaptó al espacio, que es, creo, lo que todo arquitecto debería hacer y no andar
cortando cerros y bla, 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 ¿no? Sí, si tienen la oportunidad de ver la película, verán muchas partes de la casa que están rodeadas de estos elementos naturales que te dejan esta sensación de estar en una cueva, en cierto modo. Ajá, también. entonces creo que eso ayudaba para Ujú. para el misterio de la casa De la del casa del villano, villano, ¿sabes? ¿no? Ujú. Entonces, estas grandes rocas juegan un gran papel en el interiorismo, que a mí, por ejemplo, que no soy tanto de arte, particularmente, me gusta mucho el arte, pero soy muy difícil que algo me llame la atención al 100 como para poder decir, esto lo voy a poner en un proyecto, no, o lo pondría en mi casa, no, yo soy más bien como arte escultórico, tipo, entonces en estas casas donde se usa este término de free architecture, creo que el dejar que el árbol pase por en medio de los 2 pisos o que la roca traspase desde el sótano hasta el 3er piso, eso se me hace una cosa increíble, ¿no? Entonces, creo que aquí particularmente en el Baja California Sur tenemos un terreno no tan accidentado, a excepción de que no sé, vivas en Pedregal, ¿no? Que ahí sí es todo una cueva, una montaña rocosa. O sea, como que siento que no aprovechamos bien a veces ese tipo de cosas que la naturaleza nos da. Yo sé, ¿no? Que por topografía, se tiene que modificar o bla, 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 o por requerimientos particulares del proyecto, pero para mí eso es lo atractivo, Sí, las rocas. Siempre conservar estos elementos es bueno, o sea, usarlos, no pelearse Ajá, con ellos, exacto. sino usarlos a tu favor, ¿no? Realmente, como dices, vivimos en Los Cabos. Los Cabos, que como bien menciona el nombre, o sea, habla de estos espacios un poco accidentados, claro, y que sí dan el potencial, uno, pues para el tema de las vistas al mar, ¿no? Dos, pues sí para tener un diseño un poco más, deberíamos de resolverlo un poco más enfocados al terreno particular, ¿no? Y no tanto pelearnos y hacer un proyecto que no tenga que ver con esta topografía. Exacto. Entonces, eso es lo que me gusta mucho en el interiorismo y en la formalidad de este proyecto en específico. Muy bien. Hace rato nos mencionabas que tuviste la oportunidad de ver estas películas un poco más recientes, ¿no? De Daniel Craig, ¿no? Y o justo pasa algo curioso que dentro de las instalaciones del MI6. Ajá, perdón. No que te Sansa apures. quiere salir y le estaba diciendo a Mario si le abría, please. Continúa. Dentro de las instalaciones del MI6 tenemos estos espacios, estas oficinas que parecen infinitas, que si te das cuenta son espacios muy blanco y negro, concreto, aparente. Son espacios que también son muy elegantes y a la vez funcionalistas, ¿no? Funcionan a modo de tener únicamente lo esencial. Y mencionabas hace rato esta parte de Batman, ¿no? Que también las películas recientes pues tienen estos espacios como, no sé si recuerdas este warehouse que tenía, con toda la iluminación de techo, en espacios prácticamente están igual el espacio del MI6, y dices, ok, estas películas en cierto modo reflejan cierta sofisticación al momento de diseñar y tener un espacio elegante, sencillo, moderno, ¿no? Sí, y creo que lo logran bastante bien con esta. O sea, creo que fue una decisión bastante acertada para lo de la película. También creo que en esa época la casa estaba en apogeo, ¿no? O sea, estaba John Lautner con un sistema constructivo como que también algo, particularmente algo raro para su época. Sí, pero se casó con ello y eso le funcionó para bien. Ajá, entonces creo que bien pudieron haber usado esta casa porque estaba de moda o bien pudieron haber usado otra, pero creo que particularmente lo hicieron muy bien al elegir esa. Así es. Que era lo que hablábamos en un episodio, de que cómo le hacen para elegir las casas, ¿sabes? Entonces, eso está muy padre. Eso me sigue rondando en mi cabeza del que debería de ser una historia pública, el cómo llegó la película a esta casa y por qué se eligió esta casa. O sea, creo que podría ser una cápsula de Architectural Digest bastante interesante, ¿sabes? Es que curiosa, bueno, que sí las hay. Hay obviamente muchos artículos, ¿no? En el NAD, por ejemplo, donde hablan sobre esto, sobre ciertas casas, ciertas películas. Pero creo que también es nuestra responsabilidad, Alejandro, que dentro de estos podcasts, no solamente hablando de las películas, pero que sí, qué padre que estamos encontrando este espacio para mencionar proyectos bastante interesantes que vemos en la cultura popular y que muchas veces no se habla de, cómo se selecciona la casa, 2, qué elementos tiene la casa, y 3, pues sí, cómo la arquitectura
se relaciona con esta narrativa, ¿no? Exacto, o sea, cómo es tan importante el papel de la arquitectura y el interiorismo dentro de la trama y la línea que corre en la película, ¿no? Sí, como a fin de cuentas, y esto pasa en la vida real, tu casa, para bien o para mal, y a veces en mayor o menor medida, refleja quién eres. Claro. ¿Por No, qué? en mayor medida creo que Ujú. totalmente es de que... Sí. Lo hablaba en una temporada con Elena Talavera, ¿no? O sea, y ella me dijo, Ujú. o sea, Justo. de su boca salió y me dice, y me acuerdo mucho. Ese episodio creo que ha sido de mis favoritos, vayan y véanlo. Ese episodio yo estaba extasiado de tener a Elena Talavera enfrente de mí y me acuerdo de muchas cosas que me dijo y una fue de que no, o sea, por ejemplo, veo a mis amigas súper producidas, con su bolsa Chanel, con su bolsa de la marca que tú quieras, súper cara. Y voy a sus casas y... ¿eh? ¿Y qué veo, no? ¿Y qué veo? O sea, no Ujú. estoy... Lo que veo aquí No, enfrente... no refleja lo mismo. No me está macheando con lo que veo acá. Entonces ahí hay una discrepancia. O sea, ¿qué es falso? Así Entonces, es. obviamente, ¿qué es falso? Obviamente esta definición de decir que una casa te define, sí tiene como ciertas áreas grises, ¿no? En el sentido de que habrá veces en las que por ciertos factores de vida, pues puedes tú diseñar tu casa o puedes mandar a diseñar tu casa a tu gusto o encontrar una casa que se acomoda a ti. Pero también en muchas otras ocasiones te acomodas al espacio al que tienes la posibilidad o el que encuentras por temas prácticos de Claro, locación sin y duda. todo. Pero a veces... Pero tú le das también con el tiempo, ya sea ese cuidado o descuidado, y ya transforma también el espacio. Sí, y no hablando necesariamente de cómo luce el espacio que tengas en esa época de tu vida, es que Ujú. va a ser el reflejo 100% de lo que eres, ¿no? O sea, desde maneras más sencillas de cómo vives, o sea, si eres ordenado, te gusta la limpieza o bla, bla, bla. O sea, ese tipo de cosas en conjunto con los interiorismos si y la eres también arquitectura detallista, va más allá, o sea, no es simplemente el depa o la forma en la que tienes, ¿no? O sea, porque yo puedo vivir en un depa súper chiquito, pero entras a una línea del tiempo donde tengo tapices como súper locos, o como que tengo una silla súper padre, o como de que tengo cosas tan pequeñas y tan tontas como de que cuando entras tengo una mesita con dulces donde puedes dejar tus llaves y tengo una vela aromática, ¿sabes? Entonces, Ujú. eso es a mí la percepción de cómo es una buena arquitectura y un buen interiorismo, ¿no? Sí, O sea, que el interiorismo y la arquitectura, como dices, sí te va a delatar en detalle. Digo, dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Y sí te va a delatar de repente con estos elementos que son un reflejo de tu identidad, a fin de cuentas. sí, entonces creo que pues básicamente eso es lo que quisieron lograr con esta casa. Lograron un mood muy padre para hacer la casa del villano. Creo que lo hicieron espectacular. Justo hablando de esta parte de cómo la identidad se refleja en los espacios, tenía la duda, por ejemplo, tú, cuando piensas en un villano de película, o un supervillano, ¿no? De película, ¿qué piensas? Y eso, ¿cómo lo traduces a una casa, ¿no? Ok, pues creo que ahorita ya te había dicho que específicamente con este caso, de que es James Bond y que siento que el villano de la película Ajá. de James Bond va a ser como un similar a James Bond como tal, o sea, Ok, o sea, tiene que compartir esa elegancia, tiene que sofisticación. compartir esos aspectos. Ya si te digo, no sé, un villano de, no sé, Drácula. Obviamente ahí es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, Ujú. creo que va a cambiar un poquito del contexto en el que se encuentre el villano que me pongas encima, ¿no? Ujú. Hablábamos de la película del chico de Invisible, ¿no? Que era como un experto en óptica y no sé qué. O sea, la casa Así es. reflejaba un poco el cómo se debe ver una persona que está muy involucrada en la ciencia, en este espectro científico, teniendo una gran carrera y un doctorado en óptica, bla, 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 ¿sabes? Depende del villano. O sea, por ejemplo, en Los Ujú. Picapiedra, ¿quién era el villano? Ni me acuerdo. O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, O sea, creo que va a depender, pero específicamente con este caso, eso me parece muy bien aterrizado. ok. Y en la cuestión de que, por ejemplo, independientemente de esta casa, creo que sí, esta sofisticación, elegancia, como esta contraparte de James Bond, como decías, ¿no? A una casa la ves justo, no solamente en el exterior, con lo que decíamos, evidentemente son exteriores muy rebuscados, muy icónicos, pero también en el interior son cosas muy alocadas, muy Ujú. excéntricas, ¿no?
Sí, entonces, como en resumen, sí creo que depende. Depende de Depende. de qué villano, ¿no? Ujú. Pero de pronto sí me pongo a pensar en eso, en las personas que me rodean en Claro. el día a día. Es como de a mis mejores amigos, ¿no? A Jorge y a David, que viven aquí en Cabo. Eh, él es arquitecto y él es ingeniero en software, no sé qué. Nunca he Ujú. entendido muy bien qué hace David. David, no. ¿Ingeniero en sistemas? ¿Algo Sí, por el algo estilo? así creo Ok. que hace él. Y Jorge y yo trabajamos juntos aquí en Ujú. Progressive y en Coffer. Entonces, ya de 5 años de conocerlo, sé cómo es. Y ya cada vez que se va cambiando de casa, creo que va consiguiendo un poquito más el, el el lugar interior que quiere él para vivir y que refleja su esencia, ¿no? Ahora se acaban de cambiar de depa y creo que lo hizo perfecto y ahora ya se enfoca en cositas más puntuales que el otro depa no tenía. Entonces creo que va lográndolo muy bien. Así es. O a veces me pasa y me pongo a pensar en mí, ¿sabes? Como ¿Cómo han yo- cambiado los espacios o sea, en los que, ¿cómo me en ve los que las... estás? Ajá. ¿Cómo han cambiado los espacios en los que he estado aquí en Cabo y cómo piensa la gente que va a ser mi espacio siendo arquitecto, estando muy involucrado en el diseño de interiores? Que el otro día justo hablaba así como de, oye, Ujú. ¿puedo decir que soy diseñador de interiores? Tengo como, güey, 4 años involucrado en el rubro. Entonces como de, ¿tengo que hacer algo para que sea oficial o ya puedo hacerlo oficial yo mismo? Y, bueno, entonces, ¿cómo va a percibir Mario que es mi casa, no? Que Mario nunca ha ido a mi casa, o sea, él Ujú. se imagina algo que es verídico Sí. o a lo mejor y no, ¿sabes? Y eso va a cambiar totalmente cuando ya tenga mi espacio 100% mío y que sea mío, ¿sabes? O sea, digo, no sé, creo que es muy chistoso. Y eso lo traigo de Elena Talavera, que me metió Claro. esa idea y ahora me fijo muchísimo en Te eso. fijas en esos detalles. Y ahora, no sé, si conozco un arquitecto o un diseñador y no hay cosas como, y no necesariamente voy a decir caras, sino como Ujú. cosas lindas, bien curadas, que hablen, que tengan Ujú. un lenguaje, que hablen entre ellas, Una silla con que hagan una que tenga narrativa. Sí. o sea, como que ya se me hace raro cómo puede ser alguien arquitecto y que no tenga un depa a la A la altura, a a la la medida, altura. ¿no? Digo, Ujú. esto podría ser como, güey, estoy juzgando nada más porque tu carrera, ¿sabes? Entonces, pero sí creo que hay algo. Hay algo, Hay claro. algo ahí, sí. O sea, un doctor no va a vivir en el desorden ni en la suciedad, ¿sabes? O sea, no lo creo, no Sí, lo sé. son temas que se relacionan, van muy de la mano y que reflejan tanto estos intereses como también tu estilo de vida. Ajá. Ahorita para cerrar, Alejandro, no sé qué es lo que más te gustó de esta casa de la Elrod House. Me siento súper entrevistado cuando grabo podcast contigo, güey, porque desde episodio 1 me dices, ay, ¿tú qué piensas? Como si yo lo hubiera hecho. como- No, pero me Está interesa, bien, no, me está interesa bien. mucho tu opinión. Y a veces yo no te pregunto qué piensas tú. Porque me meto en mi papel de entrevistado. Muy bien, muy bien. Tú lo causaste. Malo, Créetelo. malo ahí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más me gusta? Sin duda la sala circular con este volumen, con domos, es mi parte favorita. Las vistas, la naturaleza en el interior, el respeto hacia la naturaleza y hacia el ambiente, que el otro día escuché en un podcast de arquitectura. Ujú. Bueno, son unos chicos que hablan de arquitectura y así, como tipo tú y yo, ¿no? Nada formal, platicando Somos unos chicos que hablan de arquitectura. y la cagan y dicen cosas y pura pendejada, ¿no? Perdón. ¡Pip! Sí puedo decir maldiciones, ¿no? No. Bueno, ya había dicho maldiciones en otro episodio. Y dice, yo no creo en la arquitectura sustentable o ecológica, me dice, porque no es al 100%. O sea, si quisiéramos hacer algo de arquitectura sustentable y ecológica, güey, no habría arquitectura. Claro, evidentemente la construcción, pues sí está un poco de la mano en este tema Ajá. de contaminar, pero obviamente nuestra responsabilidad como arquitectos Digo, ese está es el menor en la de impacto. hacer el menor impacto posible y también, pues, tomar esta línea de reutilizar, de aprovechar lo que tenemos, ¿no? Sí, entonces creo que en esta casa lo hicieron muy bien respetando el entorno. Hay 100 de 100. ¿Y qué más me gustó? Pues creo que son las las principales cosas que me gustaron. Muy bien. Te digo, no es mi proyecto favorito. Ujú. O sea, no es como de que, sí, de rechupete. No. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó?
Pues mira, coincido contigo en que esta parte natural, el impacto que tiene dentro de uno que puede visitar la casa, es tremendo. Realmente a mí me gusta mucho ver una casa que integra pues también parte del terreno, de la topografía y de la naturaleza dentro de sí. Digo, es algo que también vimos en su momento con el mentor de John Lautner. Entonces, cuando hablamos de la Falling Water House, Ujú. entonces creo que son estos elementos donde se puede alcanzar a ver ya sea el terreno accidentado o pues parte de la naturaleza, refléjese en la flora dentro de la casa, refléjese también en las texturas que utiliza. Creo que sin duda le dan una identidad muy bonita, muy completa. Ah, Y sí. yo creo que es algo que para mí habla muchísimo dentro de este proyecto. Sí, siempre voy a hacer un sí totalmente y rotundo al concreto aparente. Ah, A claro. mí me encanta el concreto Sí. aparente, pulido o no pulido, rough, no rough. Sí, luego O estos sea, estilos brutalistas realmente son algo de admirar y que también sin tampoco complicarse las cosas, comunican algo muy rústico, muy moderno a la vez, entonces es agradable. Pero bueno, En mi mente estoy pensando en, ya rompiendo el tema, en hacer un momento Dora la Exploradora de ¿cuál fue su parte favorita? Una pausa. y Ay, mirando al público. A mí también me gustó esa. En este tren de videos de mostrándole a mi mascota lugares que no lugares conoce que no ha visto. y que le lo queda cargan. Arriba del Claro. refri, sí, güey. Sí, El otro día a Drogon le mostré un lugar que nunca jamás había visto y era arriba de mi cama y dormir juntos. Entonces Ujú. creo que estuvo. Y ahora lo quiere todo el tiempo, güey. Yo de, no, es mi Desventaja. espacio. Y luego está enorme y mi cama es matrimonial porque no cabía más grande en mi habitación. Y no, necesito una California King para Para que poder quepan. dormir con Drogon porque si no, Claro. no hay manera. Sí. Pero bueno, hemos llegado ya al final de este episodio. De We ver- did it. ¡Lo hicimos! Entonces, chicos, como siempre, los invitamos a que comenten qué les gustó, qué no les gustó y también qué ideas les parecen agradables para poder integrar no solo en el podcast, sino también, pues, a lo mejor en las temáticas que vimos hoy. Bueno, muchas gracias por vernos un martes más. Un martes más Comfort de Studio Comfort Studio Podcast. Podcast. Nos vemos el siguiente martes. Y bye. Bye. Nos vemos.